Estamos de vuelta en un programa tremendamente intenso, donde hemos pasado por todos los temas, por la entretención, la conversación, temas país, y llegamos a la hora de la verdad. Fernanda, este aplauso es para ti. Felicitaciones. Salud. Hay que tomar un poquito para relajarse. Sí, esto es un momento tenso, pero también es un momento, yo diría, muy humano. Que se conversan las cosas más íntimas y también uno abre su corazón. Tú tuviste una infancia difícil, que poca gente sabe. No porque no estuviese contenida por el entorno familiar, sino porque pasaron cosas en tu vida. Y específicamente un tema que tiene que ver con un abuso. Y quiero entrar ahí. Quiero entrar ahí porque creo que eso a ti te determina como persona y como mujer. Sé que es difícil, pero quiero preguntarte cómo eso te marca. Es un tema súper complejo, por supuesto. Y la verdad es que obviamente algo como eso te marca para siempre. Igual yo por suerte recuerdo también mi infancia como un momento muy feliz. O sea, como un episodio de mi vida muy feliz. A pesar de eso fui una niña feliz. Pero claramente esos son heridas que calan muy profundo y que cuando eres muy chica no entiendes por qué pasan esas cosas, ni tampoco, o sea, y te sientes muy culpable. Hay una carga muy gigante en eso. ¿En qué contexto ocurre esto, Fernanda? Para entender un poco. Yo soy una mujer, y desde niña siempre lo fui, muy de piel, muy regalona, muy de piel. Y también yo creo, y me costó mucho entenderlo, que tenía una parte sensual, una sensualidad muy desarrollada también. Y a pesar mío un poco. Entonces eso yo creo que generaba mucha confusión también hacia los hombres, me imagino. Y yo tenía 7 años, la primera vez que eso ocurrió. Y fueron varios episodios, por suerte no pasó a violación. Pero sí fueron muchas cosas que marcaron mucho mi infancia y también, sobre todo ya más grande, mis relaciones. Y yo lo entendí después. ¿Tú enfrentaste a esa persona en algún minuto? No, para nada. ¿No fuiste capaz? ¿Se lo comentaste a tus padres? Mis papás supieron cuando yo ya tenía 19 años. A mí me costó mucho reconocer y mucho también. Es que cuando uno es niño no entiende mucho qué es lo que pasa y eso era fundamental. La persona que el primer abuso que yo sufrí era un amigo grande. Nosotros éramos socios de la Católica y yo pasaba muchas horas sola porque era la menor de mis hermanas en ese momento y mis hermanas estaban entrenando y yo entrenaba pero hasta más temprano porque era muy chica y me quedaba mucho rato sola. Entonces me hice amiga de uno de los mozos de la Católica y él era mi amigo y abusó de mí. Y a mí me costó mucho entender que eso era malo. Obviamente que me hacía sentir incómoda, me paralizaba, pero yo tenía una relación, un vínculo con él. Un vínculo emocional. Un vínculo emocional. Entonces... ¿Después ocurrió con otras personas? Después ocurrió con otras personas. ¿En ese mismo lugar? No en ese mismo lugar. Yo empecé a viajar muy chica por el deporte. Tuve episodios en el avión, tuve episodios en los lugares donde fui. Me pasaron varias cosas. Podría decir que fueron como 6 episodios distintos. Y obviamente eso te marca mucho y yo tuve un rollo muy potente con la sexualidad también desde ahí. Que me costó mucho como sentirme una mujer sexy, desarrollar ese lado. Tuve que pasar varias etapas como para poder reconectarme con eso. Para mí por mucho tiempo el sexo era una demostración de amor, más que un placer.
Entonces, era bien, o sea, fue bien potente. ¿Qué pasa cuando... Y es bien raro hablar de esto en un programa de televisión también, obviamente. Pero es un tema que ocurre mucho más de lo que uno creería también. Es un tema que ocurre muchísimo y que una vez que yo lo hablé, también lo hice con mucha conciencia, como para poder decirle a todas las personas que lo han vivido o que están pasando por un momento muy difícil de su vida, que siempre se puede salir adelante. Y lo más importante es no asumir ese lugar de víctima también. Fernanda, Sí. tú a los 16 trataste de atentar contra tu vida. Exacto. Fue Soy produ- una mujer muy intensa. Te entiendo. Pero también hay que entender el contexto. Tenía que ver con esto. Tenía que ver con sentirse culpable. Sí, tenía mucho que ver con la culpa, pero no tuvo que ver específicamente con el tema de los abusos. Yo ahora, de más grande, puedo entender que obviamente eso era una herida demasiado profunda y que acarreó mucho. Y sí, en ese momento que yo decidí atentar con mi vida, era adolescente, me pasaban muchas cosas, pero también tenía mucho que ver con la culpa y yo después logré hacer ese nexo Más grande. con terapia y con más conciencia y también haciéndome responsable de mi vida. Obviamente, y también lo entendí así, por mucho rato mis relaciones amorosas fueron bien tortuosas. Y era porque yo me ponía en ese lugar de la persona abusada. Como que en algún lugar las heridas que nosotros vivimos nos marcan y nos hacen... O sea, nosotros desarrollamos un personaje a partir de eso, para poder seguir sobreviviendo. Y no nos damos cuenta que siempre recurrimos a esa misma herida en distintos momentos de la vida. Y a mí me pasó con las relaciones, que por ejemplo yo me ponía en ese lugar de la niña abusada. Hoy día tú eres una mujer hecha y derecha. Tomas tus decisiones con conciencia, como dices tú. Responsablemente. Responsablemente. También enfocas tu vida y dices, esa decisión que en algún momento pensé tomar, hoy no la voy a tomar. ¿Tú hoy día te sientes contenta contigo misma? ¿Te sientes una mujer plena? Yo amo la vida y me siento absolutamente orgullosa de cómo he sobrellevado o cómo he vivido la vida. Y a mí cuando conté esto, se me acercó una mamá de un movimiento contra el abuso infantil. Y por supuesto que yo, y lo insisto, siempre voy a estar ahí para ayudar y para apoyar este tipo de causas porque me tocó a mí personalmente y es algo que no debería ocurrir, y es algo que todos tenemos que frenar. Y todos tenemos que estar atentos, los adultos, con los niños también, y enseñarles cuáles son los límites. Pero también yo fui súper clara con esa mamá de decirle, ojo, ten cuidado porque ahora tú tienes que sanar tu herida con lo que te pasó a ti como mamá con tu hijo. Pero tienes que tener mucho cuidado de poner a tu hijo como la víctima para siempre, porque eso él no lo va a hacer crecer y él tiene que salir de ese lugar con sus propias herramientas. Y obviamente que sí, somos víctimas, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque de verdad, cuando yo logré salir del lugar de la víctima, es que puedo tener una vida plena y puedo ser una mujer adulta y responsable, pero saliendo de ese lugar pequeñito en el que me quedaba paralizada, el que no decía no, en el que no ponía mis límites. Entonces es muy importante como darle el poder a esas personas que han sido víctimas de un abuso y como papás, que es muy difícil, y yo lo entiendo muy bien, sanar esa herida propia y ayudar a tu hijo a crecer. Te quiero agradecer de corazón esta conversación. Has puesto un tema que tiene que ver con tu vida, pero que afecta a miles de chilenos y que nunca se habla. Gracias.